La mansión se erguía como un monumento al poder y al secreto. Sus muros de piedra antigua estaban cubiertos por enredaderas que parecían manos verdes, tratando de atrapar a cualquiera que se atreviera a cruzar el umbral. Era una de esas casas que cargaban siglos en sus cimientos y que, aun en el silencio, parecían hablar de lo que habían visto en pactos, traiciones, alianzas y caídas. Esa noche, bajo el cielo encapotado y el rumor lejano de la lluvia, yo me encontraba frente a sus puertas, invitado a una cena que nunca había pedido, pero que no podía rechazar. La familia de la Vega no enviaba invitaciones, enviaba citaciones disfrazadas de cortesía. Rehusarse equivalía a desaparecer del mapa social, o peor, a quedar marcado como enemigo. Yo no tenía poder para enfrentar eso. Mi nombre, mis logros, todo lo que era yo, no valía nada frente al peso de aquel apellido que se susurraba con respeto y miedo en cada rincón del país. Entré con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El mayor Rodemó, un hombre delgado con rostro de piedra, me condujo hasta el salón principal. Apenas crucé el arco adornado con mármol y espejos dorados, sentí las miradas clavarse en mí como agujas. La conversación se apagó por unos segundos, lo justo para recordarme que yo no pertenecía allí. El salón estaba iluminado por candelabros antiguos que proyectaban sombras largas sobre las paredes cubiertas de retratos. Rostros de antepasados muertos me observaban desde el lienzo con la misma severidad que los vivos. La mesa, colocada en el centro, era una obra de arte larga, de madera maciza, con un mantel blanco impecable. Los cubiertos de plata estaban alineados con exactitud quirúrgica, y las copas de cristal brillaban bajo la luz de las velas como si guardaran secretos líquidos. En el centro de la mesa descansaba un arreglo de flores oscuras a lirios blancos, mezclados con orquídeas moradas y rosas negras. Una belleza que rozaba lo fúnebre, como si cada pétalo llevara escondido un presagio. Doña Elvira, la matriarca de la familia, se levantó para recibirme. Era una mujer de presencia imponente, con cabellos plateados recogidos en un moño perfecto y unos ojos grises que no pestañeaban. Su sonrisa era cortés, pero sus labios apenas se movieron. «Bienvenido, señor», dijo con voz serena. «Tome asiento, por favor». El lugar que me indicó no era casualidad, en el último de la mesa, en el extremo más alejado, como si fuera un invitado de segunda categoría. Agradecí con un gesto y me senté, consciente de que en esa posición estaba aislado, observado desde todos los ángulos, expuesto como una pieza en un tablero. La conversación retomó su curso. Los hombres hablaban de política y negocios internacionales, mientras las mujeres intercambiaban comentarios sobre viajes y herencia. Yo escuchaba más de lo que hablaba, temiendo que cualquier palabra mal calculada se convirtiera en un error imperdonable. En aquella mesa no existían los comentarios inocentes. Cada gesto, cada sonrisa, cada pausa era un movimiento en un ajedrez invisible. El primer brindis llegó rápido. Doña Elvira alzó su copa de vino y dijo: «Esta noche es especial. No todos los días tenemos entre nosotros a alguien tan peculiar». Su mirada se clavó en mí. El silencio posterior fue como un cuchillo envuelto en terciopelo. Sonrisas amables se dibujaron en los rostros de los demás, pero debajo de ellas se escondía el desprecio, la burla sutil hacia quien estaba fuera de lugar. Levanté mi copa, obligando a mis labios a sonreír, aunque la garganta me ardía. El vino tenía un sabor intenso, casi metálico, que no hizo más que reforzar la sensación de peligro. Los meseros comenzaron a servir los primeros platos. Se movían en silencio, con la precisión de un ejército entrenado. Cada invitado recibía su porción con un gesto casi ceremonial. Cuando llegó mi turno, lo noté de inmediato en el retraso, apenas unos segundos de diferencia, pero suficientes para que todos lo percibieran. El mesero evitó mirarme, dejó el plato frente a mí y se retiró con rapidez. Era un detalle mínimo, pero en ese lugar los detalles eran mensajes. Mi plato lucía igual que los demás en carne jugosa, guarnición perfectamente ordenada, salsa brillante, pero había algo distinto, algo que mis ojos detectaron al instante. En el borde del plato, apenas visible bajo la luz de las velas, había un trazo, una marca diminuta, como un arañazo intencional.
Me incliné con disimulo. Deslicé el tenedor por la carne y aparté un poco la salsa. Y allí estaban unas letras escondidas, delineadas con precisión en el fondo del plato. 2 palabras. No confíes. Sentí que el aire me abandonaba. La sangre me golpeó en los oídos y el corazón se desbocó como un caballo enloquecido. No podía apartar los ojos de ese mensaje secreto, enterrado en el lugar más improbable a mi plato. Levanté la vista con cuidado. Nadie parecía notar nada. Los demás reían, brindaban, hablaban de negocios, como si yo no existiera. Pero mi mente ya no estaba en la cena, estaba atrapada en esas 2 palabras que parecían escritas solo para mí. ¿Quién las había puesto allí? ¿Un enemigo? ¿Un aliado oculto? ¿Acaso era una advertencia o una trampa? Me obligué a probar un bocado. El sabor de la carne se volvió áspero sin vida. El vino era amargo como veneno. Todo lo que probaba me sabía a traición. Al otro extremo de la mesa, Julián, uno de los hijos de doña Elvira, me observaba con descaro. Una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. De pronto soltó una carcajada, y los murmullos de los demás lo acompañaron. No escuché lo que decían, pero lo sentí. Hablaban de mí. Me limpié los labios con la servilleta y apoyé la espalda en la silla, fingiendo calma, pero por dentro mi cuerpo gritaba. Sabía que algo estaba a punto de ocurrir. No era un invitado. Era el espectáculo. El mensaje seguía ardiendo en mi mente. No confíes. El murmullo de la conversación era constante, como un río oscuro que nunca se detenía. Risas breves, comentarios elegantes, el sonido del cristal al chocar. Yo estaba allí, en mi extremo de la mesa, fingiendo escuchar y sonreír. Pero cada segundo me recordaba que era un extraño. Las palabras no confíes, escondidas en mi plato, no me dejaban respirar. Era imposible apartarlas de mi mente. Miraba los rostros alrededor, buscando alguna pista. ¿Quién había puesto ese mensaje? ¿Quién quería advertirme o jugar conmigo? Julián fue el primero en lanzarme una provocación abierta. Tenía esa sonrisa torcida que nunca lo abandonaba y que parecía disfrutar de la incomodidad ajena. Dime, dijo, levantando apenas la voz para que todos lo escucharan, ¿qué se siente estar aquí sentado? No todos tienen ese privilegio. Las risas que siguieron no eran amables. No era una pregunta, era un dardo. Un honor, contesté con calma, aunque mis manos sudaban bajo la mesa. Un honor, dice, repitió Julián, alzando la copa y bebiendo como si celebrara mi respuesta. Las miradas de los demás se posaron en mí. Algunas eran de simple curiosidad, otras de desprecio abierto. Sentí que era un animal en exhibición. ¿Y lo comprendí? Esa cena no era una cortesía, era una prueba, un examen cruel donde yo ya estaba condenado. El aire se volvía espeso, el perfume de las flores, el humo del incienso en las esquinas, los aromas de la carne y el vino mezclados con risas. Todo parecía confabular para asfixiarme. Fue entonces cuando habló Isabel, la hermana de doña Elvira. Tenía una voz tan suave que casi se confundía con el sonido de las copas, pero cada palabra estaba cargada de veneno. Dicen que vienes de una familia modesta, comentó mientras cortaba un trozo de carne con una delicadeza casi cruel. Debe ser difícil adaptarse a un lugar como este, ¿no? El comentario cayó como una piedra en el agua. Todos se giraron a mirarme. Quisieron ver si me quebraba. Respiré hondo. Sonreí. Difícil no diferente. Quizá, pero uno siempre aprende a observar antes que hablar. El silencio fue denso. Vi cómo algunos arqueaban las cejas, cómo otros reprimían sonrisas incómodas. No me había rebajado, pero tampoco había atacado. Caminaba sobre un cristal fino, y sabía que cualquier palabra en falso podía romperlo. Los meseros siguieron sirviendo. Copas llenas de vino oscuro, platos de carne con salsas perfectas, guarniciones que parecían talladas a mano. Yo apenas probaba bocado, el estómago se me cerraba con cada mirada que me atravesaba. Entonces un recuerdo regresó.
tan vívido que casi me arrancó de la mesa. La primera vez que escuché el nombre de La Vega, yo era un adolescente, y mi padre sudaba en su pequeño negocio, un taller de carpintería. Había pedido un préstamo, creyendo que podría devolverlo, pero las condiciones eran imposibles. La sombra de esa familia cayó sobre nosotros como una tormenta. Mi padre murió endeudado, derrotado, y yo heredé no solo las herramientas oxidadas, sino la marca invisible de aquella deuda. Quizá esa era la verdadera razón por la que me habían invitado. No era un invitado, era una pieza en un tablero que ellos manejaban desde hacía décadas. Te ves distraído, dijo Julián, cortando mi recuerdo. Solo admiro la belleza de esta mesa, respondí, controlando la voz. Julián rió, y otros lo siguieron. Esa risa no era alegre. Era la risa de un verdugo antes de bajar la guillotina. El calor aumentaba, el sudor me recorría la espalda. El agua sabía amarga, el aire estaba cargado de perfumes y tensión, y en el centro de todo, doña Elvira. Ella apenas hablaba, pero no necesitaba hacerlo. Sus ojos grises controlaban cada movimiento. Era la directora de aquella orquesta de desprecio. Todos eran instrumentos afinados a su voluntad. Llegó el segundo plato. Más carne, más vino, más guarniciones, pero yo no veía comida. Veía un escenario envenenado. Me incliné discretamente sobre el plato, buscando otro mensaje oculto. No había nada. Y sin embargo, la paranoia ya estaba sembrada. Cada bocado era un dilema. ¿Comer o no comer? ¿Era alimento o veneno? Mientras los demás hablaban de inversiones y herencias, yo me hundía en pensamientos cada vez más oscuros. ¿Y si el mensaje era literal? ¿Y si alguien había intentado salvarme de lo que estaba a punto de ocurrir? ¿Y si esa noche no era una cena, sino una trampa? Isabel volvió a hablar, con una sonrisa gélida. El silencio también dice mucho. Algunos creen que es señal de respeto, otros que es miedo. ¿Y tú qué crees? Sentí la tensión en mi garganta. Creo que el silencio es prudencia, respondí, y que en esta mesa la prudencia es necesaria. Algunos rieron, otros guardaron silencio. Doña Elvira me observó, y por primera vez noté algo en sus ojos an interés, pero no era un interés amable. Era el de un cazador que examina a su presa. Julián volvió a la carga. ¿Y qué secretos guardas tú, forastero?, preguntó de pronto, dejando caer la pregunta como una piedra sobre el agua. El silencio que siguió fue brutal. Nadie se movió, nadie rió, todos esperaban mi respuesta. Sonreí apenas, aunque por dentro el corazón me retumbaba. Los mismos que todos, dije con voz firme, los que no deben contarse en una mesa. Las miradas se cruzaron, el aire se tensó aún más. Yo había esquivado, pero no había huido. Y entonces ocurrió lo inevitable. Un hombre corpulento, de bigote grueso y voz grave, al que llamaban Ricardo, levantó su copa. Sus ojos se fijaron en los míos como si quisiera atravesarme. Brindemos, dijo, por los que saben guardar secretos. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. El salón entero se quedó en silencio, y uno a uno, los demás comenzaron a alzar sus copas, todos menos yo, porque entendí de inmediato que aquello no era un brindis casual, era una acusación velada, un recordatorio de que ellos sabían más de mí de lo que yo imaginaba. Respiré hondo, contuve el temblor de mis manos, y levanté mi copa. Por los que saben, respondí. Los cristales chocaron, el eco del vidrio se expandió como una campana fúnebre, y en ese instante supe que estaba atrapado, que esa cena apenas había comenzado, y que yo no saldría ileso. El eco del brindis aún vibraba en el aire cuando sentí que el mundo se cerraba sobre mí. Todos habían chocado sus copas, todos habían repetido la frase de Ricardo como si fuera un juramento. Pero detrás de esas sonrisas había algo más, una acusación velada, un conocimiento oculto que yo no terminaba de comprender. Intenté beber, aunque el vino me supo amargo, como si en lugar de uvas hubiera sangre en mi boca. El mensaje del primer plato seguía ardiendo en mi mente. No confíes. Y ahora, más que nunca, entendía su peso. Las conversaciones retomaron su curso, pero ya no eran iguales. Sentía que cada palabra era una prueba, cada risa una burla dirigida contra mí. Yo permanecía en silencio, estudiando rostros, gestos, tratando de descifrar cuál de ellos había querido advertirme. O
condenarme. El aire del salón se volvía cada vez más denso. El incienso parecía quemar más fuerte, mezclándose con el aroma metálico de la carne, con el perfume pesado de las flores negras en el centro de la mesa. Todo me oprimía. Y entonces llegó el tercer plato. Los meseros avanzaron en fila, con pasos sincronizados, como un ejército en plena ceremonia. Cada uno llevaba una bandeja cubierta con tapas de plata. El tintineo metálico se mezclaba con los murmullos. Colocaron los platos frente a cada invitado con la misma precisión que antes, pero cuando llegaron a mí, noté algo distinto. El mesero que me sirvió era más joven que los demás. Sus manos temblaban apenas, como si llevaran un peso invisible. Evitó mirarme a los ojos. Cuando retiró la tapa de plata, dejó escapar un gesto mínimo, un parpadeo nervioso, antes de desaparecer hacia la cocina. Miré el plato. A primera vista, parecía idéntico a los demás, a un trozo de pescado dorado, rodeado de vegetales verdes y una salsa cremosa que desprendía un aroma intenso. Sin embargo, mi instinto me gritaba que había algo oculto. Con el tenedor aparté con cuidado un pedazo de la carne, y allí estaba otro mensaje. Esta vez no eran 2 palabras, eran 3. Ellos lo saben. El corazón me dio un vuelco. Las letras estaban grabadas en el fondo del plato, ocultas bajo la salsa. No era casualidad, no era un error. Alguien me estaba hablando directamente, alguien que quería advertirme de que todo lo que yo había tratado de esconder ya estaba expuesto. Tragué saliva, con dificultad. Levanté la vista con disimulo. Todos seguían conversando, pero sentí que sus risas eran más fuertes, sus voces más pesadas. Era como si cada mirada evitara la mía, porque todos compartían un secreto que yo desconocía. Ellos lo saben. ¿Qué sabían? ¿Qué parte de mí había quedado al descubierto? ¿La deuda de mi padre? ¿Mi resentimiento oculto? ¿O acaso el secreto que llevaba conmigo desde hacía años? Mi pecho se apretó, porque había algo que jamás había confesado, ni siquiera a mis amigos más cercanos, una verdad enterrada que me había acompañado como una sombra desde aquella noche en que mi padre murió. Recordé aquel día con claridad brutal. Yo había descubierto documentos escondidos en el taller en papeles firmados, recibos, cartas con el sello de los de la Vegan entre ellos. Había una nota escrita por mi padre, una confesión inacabada. En ella hablaba de una traición, de un trato roto, de un error fatal que había cometido con esa familia. Y en el margen final, antes de que la tinta se cortara abruptamente, había escrito: no están solos en esto, hay otro. Nunca supe quién era ese otro. Nunca encontré más pistas, pero siempre había sospechado que mi padre había cargado con un secreto mayor de lo que yo imaginaba. Y ahora, frente a ese plato, lo entendí. Ellos lo sabían. Sabían lo que yo había descubierto. Sabían que yo guardaba una verdad que podía comprometerlos. Mi respiración se aceleró. Intenté disimular, pero Julián me observaba con ojos afilados. ¿Está a tu gusto el pescado?, preguntó con una sonrisa cargada de veneno. Delicioso, mentí, forzando una sonrisa mientras dejaba el tenedor en la mesa. Las conversaciones continuaron, pero ya no podía seguir el ritmo. Mi mente era un torbellino. Cada palabra del mensaje retumbaba como un tambor. Ellos lo saben. De pronto, Ricardo, el corpulento, volvió a hablar. Siempre he pensado, dijo con su voz grave, que las mesas como esta son el lugar perfecto para revelar verdades. Nada une más a la gente que compartir un secreto con una buena copa de vino. Las risas llenaron el salón, pero yo no me reí. Mis manos temblaban bajo la mesa, aferradas a la servilleta como si fuera un ancla. Isabel me miró fijamente, inclinándose apenas hacia mí. ¿Y tú?, preguntó. ¿Tienes algún secreto que quieras compartir? El silencio cayó de golpe. Todos los rostros se giraron hacia mí. Doña Elvira, en el centro, no sonrió ni se movió, pero sus ojos grises me atravesaron como cuchillos. Mi garganta se cerró. ¿Qué podía decir? Si hablaba demasiado me hundiría. Si callaba, confirmarían sus sospechas. Todos tenemos secretos, respondí con voz baja, pero firme. Algunos pequeños, otros grandes. Pero ninguno debería salir de esta mesa. El murmullo volvió, mezclado con risas, pero sabía que mi respuesta no los había satisfecho. La tensión subió de nuevo cuando Julián golpeó su copa con un cuchillo. Yo propongo un juego, anunció, levantándose un poco.
Cada uno de nosotros dirá una verdad incómoda, algo que nadie más sepa. El salón estalló en comentarios y risas. Algunos aplaudieron la idea, otros fingieron molestia, pero todos aceptaron. Nadie desafiaba a Julián en su propio terreno. Uno a uno, los invitados comenzaron a revelar pequeños secretos, una amante oculta, un negocio ilegal, un vicio escondido, todo dicho con risas, como si fuera parte de la diversión. Cuando llegó mi turno, el salón se silenció por completo. Sentí los ojos de todos sobre mi Anne. Mi corazón latía con violencia. El mensaje en el plato me ardía en la mente. Ellos lo saben. Mi verdad incómoda. Comencé, con la voz más firme de lo que sentía, es que nunca me he sentido parte de este lugar, ni de estas paredes, ni de estas mesas. Y sin embargo, aquí estoy. Algunos rieron, otros chasquearon la lengua. Julián sonrió, pero no con diversión, sino con triunfo. Entonces lo admites, dijo. ¿Eres un extraño aquí? Lo soy, respondí, mirándolo directamente. Pero los extraños ven cosas que los demás no ven. El silencio fue total. Mi frase había caído como un desafío. Doña Elvira entrecerró los ojos. Por un instante vi algo en su mirada, en una chispa de reconocimiento, como si hubiera entendido exactamente lo que quería decir. El juego continuó con los demás, pero ya nada fue igual. Había marcado una línea, y todos lo sabían. La tensión se mantuvo hasta que los meseros retiraron los platos. Y entonces lo vi en el fondo de mi plato. Cuando la salsa se escurrió por completo, apareció una nueva inscripción, más clara, más profunda que las anteriores. El secreto está aquí. Mi corazón se detuvo. Las letras brillaban bajo la luz de las velas, como si hubieran sido grabadas con fuego. No era una advertencia, no era una acusación, era una revelación. El secreto que todos guardaban, el misterio que rodeaba a esa familia, estaba allí, en esa mesa, frente a mí, y comprendí que lo que estaba a punto de descubrir podía cambiarlo todo. El mensaje brillaba en el fondo del plato como un fuego imposible de apagar. El secreto está aquí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ya no era solo una advertencia, ni un recordatorio de que ellos lo sabían todo sobre mí. Era una afirmación, un golpe directo a mi conciencia. El secreto que había perseguido, el que había sospechado desde la muerte de mi padre, estaba frente a mí, en esa mesa. En ese instante, levanté lentamente la vista. Nadie parecía haber notado nada, pero en el silencio entre risas y copas, tuve la certeza de que alguien sí lo sabía. Alguien había querido que yo viera ese mensaje. Doña Elvira permanecía inmóvil en el centro de la mesa, con las manos apoyadas sobre su copa de vino. Sus ojos grises me observaban en silencio. Era como si todo lo que ocurría estuviera bajo su control, como si ella misma hubiera permitido que ese mensaje me llegara. ¿Algo no está de tu gusto?, preguntó Julián, al notar que había tardado demasiado en apartar la vista de mi plato. Todo está perfecto, mentí, esbozando una sonrisa. El ambiente parecía endurecerse a cada minuto. El aire estaba saturado. Los perfumes de las flores se volvían más intensos, casi sofocantes. Los meseros se movían en silencio, como sombras que recogían copas y platos, dejando tras de sí un eco metálico que resonaba en mi mente. Entonces Ricardo volvió a hablar. Su voz grave, como siempre, tenía el tono de quien disfruta de la incomodidad ajena. He oído decir, comentó, que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque uno intente enterrarla. ¿No lo crees así, muchacho? Me quedé helado. No sabía si hablaba en general o si se refería a mí. La sonrisa torcida de Julián confirmó lo que temía en cada frase, cada palabra en esa mesa. Era un golpe indirecto contra mí. Supongo que la verdad es como el agua, respondí con calma. Tarde o temprano, siempre se abre camino. Algunos sonrieron, otros fruncieron el ceño. Yo sabía que mi respuesta era un arma de doble filo. Había admitido que existía una verdad oculta, pero al mismo tiempo la había cubierto con un velo de ambigüedad. El vino seguía corriendo, las copas llenándose una y otra vez. Yo
apenas lo probaba. Necesitaba la mente clara, aunque sabía que la tensión me estaba devorando desde dentro. Fue entonces cuando doña Elvira habló por primera vez en mucho tiempo. Todos tenemos verdades enterradas, dijo con voz serena. Lo importante no es lo que escondemos, sino lo que elegimos revelar. El salón quedó en silencio. Sus palabras no eran una reflexión casual, eran una sentencia. Sentí que hablaba directamente de mí, como si hubiera estado esperando el momento exacto para clavar esa daga envuelta en terciopelo. Mi respiración se aceleró, el sudor me corría por la frente. No podía seguir fingiendo tranquilidad. Los recuerdos de mi padre regresaron con violencia. La deuda impaga, la desesperación, la nota inacabada donde mencionaba a otro. Todo estaba conectado. Yo lo había sospechado durante años, pero esa noche, frente a esas miradas frías, comprendí que no era imaginación en mi familia. Había estado ligada a los de la Vega en algo mucho más oscuro que una simple deuda. Y ahora, ellos esperaban que yo hablara. Julián golpeó suavemente su copa con el cuchillo, repitiendo el gesto de antes. «Propongo un nuevo brindis», anunció, con una sonrisa desafiante, por los secretos que se revelan en el momento correcto. Todos levantaron sus copas. Yo hice lo mismo, con el corazón a punto de estallar. El sonido de los cristales chocando se sintió como un presagio. Cuando bebí, mi mirada volvió a caer sobre el plato vacío. Las letras aún brillaban allí, como un mensaje escrito con fuego. El secreto está aquí. El silencio se prolongó, y entonces, como si lo hubiera planeado todo, doña Elvira se levantó lentamente. «Queridos invitados», dijo, con voz firme, «esta noche hemos compartido vino, risas y verdades, pero no todas las verdades han salido a la luz, y creo que es momento de enfrentarlas». El murmullo recorrió la mesa. Algunos se miraron entre sí con incomodidad. Julián sonrió, como si hubiera esperado ese momento toda la noche. «Hay algo que este joven necesita escuchar», continuó doña Elvira dirigiendo su mirada hacia mí. «Algo que quizá ha sospechado, pero nunca ha querido aceptar». Mi garganta se cerró, todo mi cuerpo se tensó. «Tu padre», dijo con calma, «no murió por una deuda. Murió porque eligió traicionarnos». El mundo se detuvo, las risas desaparecieron, el salón entero se sumió en un silencio mortal. Sentí que la sangre me abandonaba, que el suelo se abría bajo mis pies. «Eso no es cierto», murmuré, apenas con voz. «Lo es», insistió ella, sin levantar la voz. «Ah, y tú lo sabes. Has visto las cartas, has leído su confesión incompleta». El aire me faltaba. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podían conocer algo que yo nunca había contado a nadie? Doña Elvira volvió a sentarse con elegancia, como si nada hubiera pasado. «No estás aquí por cortesía», añadió. «Estás aquí porque llevas la marca de esa traición, y porque ha llegado el momento de decidir de qué lado estarás». Las miradas se clavaron en mí con una intensidad insoportable. Julián sonreía con malicia. Isabel observaba con fría curiosidad. Ricardo parecía disfrutar de cada segundo. Yo no podía moverme. El corazón me golpeaba el pecho como un martillo. Las palabras de mi padre resonaban en mi memoria. No están solos en esto. Hay otro. ¿Era posible que mi padre hubiera sido culpable? ¿Que hubiera traicionado a los de la Vega? ¿O todo era una mentira construida para manipularme? El mensaje en el plato seguía ardiendo en mi mente. «El secreto está aquí». Comprendí entonces que no todo estaba dicho, que lo revelado esa noche era solo una parte de la verdad. El verdadero secreto aún me esperaba, y estaba seguro de que cuando saliera a la luz, nadie en esa mesa quedaría intacto. El eco de las palabras de doña Elvira retumbaba en mi mente. «Tu padre fue uno de los nuestros». Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Toda mi vida había estado construida sobre la idea de que mi padre era un hombre sencillo, un carpintero, alguien que había cargado con una deuda imposible hasta morir. Y ahora, de pronto, me decían que no había sido víctima únicamente, sino cómplice, parte de esa familia oscura que tanto odiaba. Mis manos temblaban. El vino en la copa parecía sangre líquida. Los retratos de los ancestros en las paredes me miraban con severidad, como si reclamaran que aceptara una herencia que yo nunca había pedido. «Mientes», logré decir, aunque la voz me salió quebrada. Doña Elvira no se inmutó. «No»,
contestó con serenidad. Tu padre fue uno de nosotros. Estuvo sentado en esta misma mesa, bebió de estas copas, compartió nuestros secretos. Y cuando quiso romper con todo, cuando intentó huir con información que nos habría destruido, pagó con su vida. El silencio fue absoluto, las miradas se cruzaban como cuchillos. Julián, con los puños cerrados, parecía a punto de estallar. Isabel sonreía con frialdad, disfrutando de mi desconcierto. Ricardo bebía lentamente, como si se deleitara con cada palabra de la matriarca. Yo sentía que me ahogaba. No, no es posible, murmuré. Sí lo es, replicó doña Elvira, y lo sabes. Y lo sabes. ¿Has leído la carta? ¿Has visto su confesión interrumpida? Hay otro, escribió. Ese otro sigue aquí. Me quedé helado. El corazón golpeaba en mi pecho como un tambor de guerra. ¿El otro del que hablaba mi padre era alguien en esa mesa? ¿Uno de ellos lo había traicionado? Julián se levantó de golpe, con los ojos encendidos. «¡No acepto esto!», gritó. «Ese hombre no puede ser uno de los nuestros. Es un intruso». «¡Cállate, Julián!», lo interrumpió doña Elvira, con una calma que imponía miedo. «No eres tú quien decide. Yo soy tu hijo», replicó él, con furia. «Yo he defendido este nombre mientras él vivía en la sombra. ¿Y ahora vienes a decir que comparte nuestra sangre?». La tensión creció. El ambiente se había vuelto sofocante. Cada palabra era dinamita. Isabel intervino, con voz melosa. «Quizás sea cierto que lleva nuestra sangre», dijo, «pero eso no lo hace uno de nosotros. La sangre es un lazo, sí, pero la lealtad es lo que importa. Y dime, sobrino», me llamó así con una sonrisa irónica, «¿eres leal a esta mesa?». No respondí, mis labios estaban secos. Todos esperaban, los ojos de la familia, de los invitados, de los sirvientes, nadie pestañeaba. Yo respiré hondo. He pasado mi vida creyendo que mi padre era un hombre justo, un hombre que murió arruinado por una deuda injusta. Y ahora me dicen que no fue víctima, sino parte de este monstruo. «No un monstruo», corrigió doña Elvira, «en una familia». Sacudí la cabeza. Si ser parte de ustedes significa repetir sus traiciones, sus juegos de poder, sus mentiras, entonces prefiero no tener familia. Las palabras salieron como un cuchillo. Un murmullo recorrió la mesa. Algunos rieron con incredulidad, otros bufaron con desprecio. Julián dio un paso hacia mí, con el rostro enrojecido. «Te mataré aquí mismo», rugió. Ricardo lo detuvo con una mano. «No seas idiota», dijo con voz grave. «Matarlo ahora sería darle más valor del que merece». «Cállate», escupió Julián. «No entiendes lo que significa permitir que un traidor rechace nuestra sangre». Doña Elvira lo miró con severidad. «Siéntate, Julián». Él obedeció, aunque rechinando los dientes. Yo, en medio de aquel torbellino, sentía que el aire me faltaba, y entonces, como un relámpago, me di cuenta, el mensaje en el plato no había sido solo para advertirme. Era una invitación a una provocación. El secreto está aquí. Sí, estaba allí, en esa mesa, en esas caras llenas de odio y miedo. Golpeé la mesa con el puño, haciendo que las copas temblaran. «¡Basta de mentiras!», grité. «¿Quién de ustedes traicionó a mi padre? ¿Quién fue ese otro?». El silencio fue absoluto, a nadie respiraba. Las velas parpadearon, proyectando sombras largas sobre las paredes. Las miradas comenzaron a cruzarse y Isabel bajó los ojos. Ricardo apretó la mandíbula. Julián me observaba con furia, pero también con algo más a miedo. Doña Elvira se recostó en su silla, serena como siempre. «Esa es la pregunta correcta», dijo, «y la respuesta la tendrás pronto». Mi corazón golpeaba en mi pecho con violencia. El salón entero parecía contener la respiración. Yo había roto el equilibrio. Ya no era un invitado, ni un intruso. Era el detonante. Y esa noche, lo sabía, no terminaría sin que la verdad saliera a la luz. La pregunta seguía suspendida en el aire como un cuchillo. ¿Quién de ustedes traicionó a mi padre? El salón entero parecía contener la respiración. Las velas titilaron, las sombras se movieron en los muros como espectros que escuchaban la confrontación. Yo los miraba a todos, uno por uno, esperando una reacción que delatara al culpable. Julián fue el primero en estallar.
Bastauji Faxaus, gritó, golpeando la mesa con tal fuerza que las copas tintinearon. Este intruso viene aquí a acusarnos, a deshonrar la memoria de esta casa. No pienso permitirlo. Su voz retumbaba como un látigo. Isabel, con su sonrisa venenosa, se inclinó hacia él. «Qué curioso, Julián», susurró con suavidad, pero con la intención de que todos la escucharan. «Nadie te ha acusado directamente, y ya reaccionas como un animal acorralado». La tensión se disparó. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos señalando a Julián con miradas cargadas de sospecha. Ricardo, que hasta entonces había bebido en silencio, dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. «Yo también recuerdo cosas», dijo con voz grave. «Recuerdo tus tratos a escondidas, tus reuniones en lugares que preferías mantener ocultos. Siempre fuiste demasiado ambicioso, Julián. Siempre quisiste más de lo que te correspondía». Julián se volvió hacia él con furia. «Y tú hablas de ambición, Ricardo. Tú, que has vivido de las obras de esta familia toda tu vida. ¡Hipócrita!». El salón se llenó de gritos. Los invitados se levantaban, unos defendiendo a Julián, otros señalándolo como culpable. El orden se había roto. La cena formal se había convertido en una arena de gladiadores. Y en el centro de todo, yo observaba, sintiendo que cada palabra me acercaba más a la verdad. Entonces apareció el joven mesero. Su voz temblorosa rompió el caos. «Yo lo sé». El silencio volvió de golpe. Todas las miradas se giraron hacia él. «Su padre», dijo, señalándome, «no murió por traición. Fue asesinado porque descubrió a quien realmente los vendía». Los murmullos crecieron como un río desbordado. «¿Quién?», pregunté, con la garganta seca. El muchacho bajó la cabeza, respiró hondo y respondió: «Mi padre, que trabajaba en esta casa, escuchó un nombre aquella noche, un nombre repetido en discusiones, en amenazas. Ese nombre era Julián». El salón estalló. «Mentira», rugió Julián, sacando un cuchillo de la mesa y levantándolo con violencia. «Calumnia». Los invitados retrocedieron, aterrados. Isabel gritó. Ricardo se levantó, dispuesto a detenerlo. Pero Julián estaba fuera de sí. «Todos me envidian», vociferó. «Siempre me han querido fuera. Y ahora inventan esta farsa para entregarle nuestro legado a este bastardo». Se lanzó hacia mí con el cuchillo en alto. El tiempo pareció detenerse. El brillo metálico de la hoja reflejó la luz de las velas en el aire. Ardía. Yo no tuve tiempo de moverme. El joven mesero se interpuso. Hubo un forcejeo, un ruido seco, un grito. El cuchillo cayó al suelo, pero no antes de rozar la piel del muchacho. Una delgada línea roja apareció en su brazo. Ricardo lo sujetó con brutalidad y lo lanzó contra la mesa. Las copas se volcaron, el vino se derramó como sangre sobre el mantel blanco. «Suelta ese cuchillo, maldito», rugió Ricardo, luchando por contenerlo. Julián jadeaba como una bestia acorralada. Sus ojos estaban desorbitados. Doña Elvira se levantó lentamente, imponente a pesar del caos. «¡Ya basta!», tronó, y su voz, aunque no fue un grito, retumbó más fuerte que todos los demás. «¡Basta!», dije. El salón se congeló, todos callaron. Julián, aún sujetado por Ricardo, respiraba agitado. «¿De verdad lo crees, madre?», dijo con voz rota. «¿De verdad piensas que yo maté a ese hombre?». Doña Elvira lo miró fijamente. «Lo sospeché desde el primer día. Tu ambición siempre fue tu debilidad. Y si no fuiste tú quien lo entregó, al menos lo permitiste». Las palabras lo destrozaron. Vi cómo sus hombros se hundían, cómo su mirada se quebraba. «Entonces», murmuró, «siempre me consideraste un traidor». Ella no respondió. Isabel dio un paso adelante, aprovechando el momento. «Madre, es evidente, Julián no solo es culpable, sino un peligro. Ha intentado matar a este muchacho frente a todos. ¿Qué más pruebas necesitamos?». Julián rugió, intentando liberarse, pero Ricardo lo mantuvo sujeto. Yo observaba todo con el corazón desbocado. El mensaje en el plato resonaba en mi mente una y otra vez. «El secreto está aquí». Y sí, estaba allí, en esa mesa destruida, en esa familia que se devoraba viva. Me puse de pie. «No importa si fue Julián o si fue otro. Lo que importa es que ustedes mismos se destruyen con sus secretos. Mi padre fue víctima de su ambición.
de sus juegos, de esta enfermedad que llaman familia. Y no voy a repetir su destino. Todos me miraron. Doña Elvira permanecía en silencio, pero sus ojos grises brillaban con una intensidad feroz. Entonces, ¿qué eliges?, preguntó finalmente. Respiré hondo. Elijo no ser uno de ustedes. Un murmullo recorrió el salón. Algunos rieron con incredulidad, otros negaron con la cabeza. Julián gritó insultos, mientras Isabel murmuraba que yo estaba condenado. Doña Elvira, en cambio, asintió lentamente. Muy bien, Ambete, entonces. Pero recuerda, Ang, la sangre no se elige, la sangre siempre reclama. Me giré hacia las puertas, dispuesto a irme, pero antes de cruzarlas me detuve. Miré a todos, a esa familia rota, a esa mesa manchada de vino y de odio. El verdadero traidor no es solo una persona, dije. El verdadero traidor es este sistema que han construido. Ustedes viven envenenándose entre sí, y cuando caigan, porque caerán, no será por mí, será por lo que son. Sin esperar respuesta, caminé hacia la salida. El joven mesero me siguió con la mirada. Sangraba, pero estaba erguido, con una dignidad silenciosa. Yo sabía que le debía mi vida. Abrí las puertas. El aire frío de la noche me golpeó el rostro. Afuera, la tormenta rugía con furia, como si el cielo mismo quisiera limpiar la podredumbre de la mansión. Mientras avanzaba por el pasillo, detrás de mí estallaban nuevas discusiones. Isabel acusaba a Ricardo. Ricardo irritaba contra Julián. Los invitados huían, aterrados. El eco de sus voces era un rugido de guerra civil. Salí al jardín a la lluvia, me empapó de inmediato. El agua fría recorrió mi rostro, mezclándose con el sudor y las lágrimas que no sabía que tenía. Cerré los ojos, respiré hondo. No confíes. Ellos lo saben. El secreto está aquí. Las 3 frases ardían en mi memoria. No eran advertencias contra mí. Eran advertencias contra ellos. La familia de la Vega estaba condenada, y yo tenía la oportunidad de ser diferente. Me alejé de la mansión, paso a paso, sin mirar atrás. El estruendo de la tormenta cubría los gritos que aún resonaban en el interior. Sabía que la guerra apenas comenzaba, y que tarde o temprano la sangre volvería a llamarme. Pero mientras la lluvia caía sobre mí, juré que no repetiría el destino de mi padre. Nunca seré uno de ustedes, murmuré al viento, y con esa promesa desaparecí en la oscuridad.